Bueno, mi nombre es Julio César Guerini, soy médico clínico, especialista en medicina interna y medicina legal, y nos habían encargado al equipo de guardia de los días jueves del Hospital de Clínicas, que está integrado por la doctora María José Guzmán, Victoria Gamba y yo, de la parte clínica y muchos médicos más, que diéramos un resumen actualizado de tromboembolia pulmonar aguda. Entonces lo que yo traté, pensando que es un sábado y pensando la hora que es hacer algo concreto y conciso y que se puedan llevar un mensaje de cómo pensarlo, cómo diagnosticarlo y qué hacer sobre todo. Entonces vamos a comenzar. A manera de resumen, la forma de presentarse clínicamente la embolia de pulmón o la enfermedad tromboembólica pulmonar, fíjense que varía desde un paciente que ingresa yocado o con hipotensión sostenida hasta una disnea leve. Es decir, puede ir desde falta de aire leve y subjetiva hasta un paciente yocado, hipotenso y que no responda a volumen. Es bien amplia dentro de esa gama, pueden tener muchas otras manifestaciones que lo vamos a ver en un ratito. También incluso, como les dice el segundo ítem, puede llegar a ser asintomática y diagnosticarse mediante procedimientos de imagen realizados con otros fines. Salud. Eh, y también, dependiendo de la presentación clínica, como les dice, la letalidad de la embolia pulmonar aguda puede variar desde el 60% de mortalidad a menos del 1%. Esperen un segundito que veo que no... Ah, no, sí está grabando. Perfecto. Entonces, ¿en quién debemos sospechar embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica pulmonar? En todos aquellos pacientes que presentan una disnea nueva o una disnea que empeora, sumado a dolor torácico o hipotensión sostenida, sin una causa alternativa obvia. Ustedes me dicen disnea nueva o que empeora, todo el mundo puede pensar en insuficiencia cardíaca, y es verdad. Dolor torácico acompañado de disnea, pueden pensar en una neumopatía, sumado a hipotensión, un shock séptico en el contexto de esta neumopatía, pero por eso aclara el último sin una causa alternativa obvia, sin una causa alternativa obvia en este contexto. Como resumen del tratamiento, la anticoagulación es la base para el tratamiento de la embolia pulmonar y obviamente dependiendo del riesgo que tenga cada paciente en particular, se debe pensar en los resultados adversos que tiene esa anticoagulación y valorar en cada paciente el tipo de tratamiento. Eh, Incluso algunas trombosis o embolia pulmonar se pueden tratar de manera ambulatoria en el domicilio y en el otro extremo deben quedar internados en unidades intensivas. Lo que yo les voy a dar a continuación está sacado de varios lados, pero principalmente del examen clínico racional de la revista JAMA y del New England Journal of Medicine, son los dos. La idea siempre en la cual, digamos, uno principalmente debe sospechar enfermedad tromboembólica pulmonar es en aquellos pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Por eso voy a hacer una breve reseña, un breve repaso en 2 o 3 slides de trombosis venosa. En este caso, la trombosis venosa profunda asintomática de vasos de la pantorrilla que progresa, va ascendiendo, digamos, hasta la vena poplitea femoral o ilíaca, puede producir hasta un 10% de embolia pulmonar. Y esto también, si bien es verdad que puede haber trombosis de pulmón primaria, la mayoría de las veces que se produce trombosis en la arteria son secundarias a embolias distales. Digamos, tengo un trombo en otro lado, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, que desprende un fragmento de esa masa trombótica y emboliza en pulmón. Respecto de les pido que silencien sus micrófonos todos, así no se meten sonido. Respecto a la presentación clínica de la trombosis venosa profunda, por eso va a variar de acuerdo a la altura donde se haya producido esa trombosis, pero clínicamente uno la sospecha con un aumento del diámetro asimétrico de uno de los miembros. En este caso, en la imagen que ustedes están viendo, fíjense todo el miembro inferior izquierdo, que está a la derecha de la imagen, desde la raíz hacia abajo se nota una franca asimetría en su diámetro. Entonces, altamente sugestivo de una trombosis venosa profunda. Este esquema que he sacado en uno de los artículos de New England, ustedes pueden ver que a partir de un trombo, les voy a marcar, a partir de un trombo,
por ejemplo en una vena femoral, ese trombo va a desprender una pequeña masa, que va a ser el émbolo, que va a ir circulando de manera ascendente hasta impactar en pulmón. Y ahora sí, acá me interesaría en un segundito tratar de resumir las posibilidades que puede tener ese trombo en el pulmón. Las posibilidades que puede tener ese trombo que se desprendió una vez que va viajando por vena, o circulando, perdón, por vena cava inferior, ingresa a aurícula derecha, desde aurícula derecha continúa su recorrido hacia ventrículo derecho, y desde allí por el tracto de salida del ventrículo derecho, el primer filtro que va a encontrar, o la primera, ¿cómo le podríamos decir? El primer sitio anatómico donde puede llegar a impactar en este caso puede ser la bifurcación de la arteria pulmonar. La bifurcación de la arteria pulmonar. Entonces, si ese trombo impactara, que en realidad ya es un émbolo porque está circulando, en la bifurcación de la arteria pulmonar, en este caso nosotros vamos a tener lo que se denomina embolia en silla de montar. ¿Sí? Embolia en silla de montar. La repercusión clínica de ese paciente o de esa paciente que tenga una embolia en silla de montar va a ser una falla ventricular derecha aguda. ¿Por qué? Por un aumento retrógrado de la presión que va a ir hacia el ventrículo derecho y va a hacer que de manera aguda ese ventrículo derecho se distienda. ¿Mm? Eso es lo que conocemos como cor pulmonale agudo. ¿Mm? Cuando hablamos de cor pulmonale estamos hablando de una insuficiencia cardíaca derecha, aguda o crónica, en este caso aguda, cuya causa primaria está en parénquima o en vasculatura pulmonar. A eso le llamo cor pulmonar, a la insuficiencia cardíaca derecha pura, cuya causa primaria, repito, está en parénquima o vasculatura pulmonar. Entonces, resumiendo, decíamos, si ese trombo se desplaza e impacta en la bifurcación de la arteria pulmonar, la consecuencia va a ser una embolia en silla de montar y la repercusión clínica va a ser en este caso el cor pulmonar agudo. La otra posibilidad que pase o que ocurra esto es lo siguiente, que ese émbolo, vamos a dibujarlo acá abajo, este émbolo que venía circulando por vena cava inferior, accede a aurícula derecha, sigue su recorrido por ventrículo derecho, desde allí pasa a la bifurcación de la arteria pulmonar y se puede dirigir hacia un lado, hacia la arteria pulmonar derecha o hacia la arteria pulmonar izquierda y, por ejemplo, impactar en una arteria de mediano calibre. Acá sí es el punto conflictivo donde tenemos dos posibilidades. Si impacta en una arteria de mediano calibre, puede ser que le produzca al paciente, en este caso, un infarto de pulmón, o puede ser que le produzca una hemorragia de pulmón. ¿De qué va a depender si ese paciente hace un infarto de pulmón o una hemorragia de pulmón? De su circulación colateral que tenga. ¿A qué me refiero con circulación colateral? La arteria aorta, nosotros la vamos a dibujar acá de rojo, va a emitir las ramas de arterias bronquiales que van a irrigar también el pulmón. Entonces recuerden que el pulmón tiene doble circulación, una circulación arterial que depende de la arteria aorta, que son las ramas de las arterias bronquiales, y una circulación funcional, decimos nosotros, que depende de la arteria pulmonar. En este caso, repito, si el émbolo ocluye la circulación de la arteria pulmonar, pero el paciente tiene una buena perfusión por la arteria bronquial, no va a llegar a infartarse ese fragmento de pulmón, porque tengo circulación por la arteria bronquial nutricia que va a permitir la vitalidad. Lo que sí va a hacer es que esa zona genere una hemorragia por el émbolo. Entonces, en estas dos condiciones, en una embolia de mediano calibre en las arterias pulmonares, yo puedo tener o infarto de pulmón o hemorragia pulmonar. Y la tercera de las posibilidades que podemos tener ante un émbolo que se haya desprendido en un sitio distal y que vaya a impactar a pulmón, es que ese émbolo, por ejemplo, se desplace desde vena cava inferior, acceda a ventrículo derecho, salga por el tracto de salida de la arteria pulmonar e impacte en la microvasculatura periférica, que en ese caso suelen ser múltiples émbolos que impactan en toda la vasculatura periférica. En ese caso, el paciente va a tener clínicamente un cuadro de
hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Lo que va a llevar a un cor pulmonale crónico, a diferencia del agudo que veíamos en el caso de la embolia en silla de montaje. El cor pulmonale crónico. Todas esas son las posibilidades que puede tener un paciente con embolia de pulmón. ¿Quedó claro esto? Sí, Doc, muy claro. Bárbaro. Seguimos entonces. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de esos émbolos que vayan a impactar a pulmón? Porque como les decía recién, nosotros hablamos de enfermedad tromboembólica pulmonar. Entonces, ¿cuáles pueden ser las fuentes de esos émbolos? La que se destaca ahí en rojo abajo y a la izquierda es la más frecuente, que es la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda es una de las principales fuentes de émbolos venosos a pulmón. Después tenemos también en contexto de trauma las fracturas con embolia grasa, en mujeres embarazadas, embolia de líquido amniótico, en pacientes que tienen tumores que pueden generar émbolos tumorales, principalmente el carcinoma de células claras de riñón, es un tumor maligno, por supuesto, que tenía una tendencia tremenda a invadir la vena renal y desde allí a vena cava inferior y generar embolias tumorales. En gente joven hoy por hoy también hay que pensarlo y mucho en el contexto de drogadicciones por la inyección de materiales. A veces cuando se inyectan pueden llegar a ser embolias de aire también. Los mismos infartos pulmonares pueden ser fuertes para émbolos, ¿sí? Los catéteres venosos vías centrales o accesos venosos centrales, ya sean yugular interno, subclavio o femorales, pueden ser fuentes también de émbolos. Seguimos. Yo al final les voy a pasar mi correo, todo aquel que quiera esta bibliografía se la envío completa para que la tengan, la verdad que me parece útil, por lo menos los 3 artículos principales de los que saqué la información, que les pueden servir. Esto que está sacado del examen clínico racional de la JAMA, tiene casi de todas las patologías y los encara de esta manera. Dice, este paciente tiene embolia de pulmón, entonces presenta una serie de análisis estadístico, vamos a decirlo así, de lo que es la probabilidad pretest. ¿Qué quiere decir? Yo veo un paciente con 2 o 3 hallazgos, esa probabilidad pretest, ¿qué significa? Pre o previo a hacerle una tomografía, un cateterismo, lo que sea, tomando en cuenta siempre el gol estándar. ¿Cuál es la probabilidad pretest con un examen físico de poder hacer el diagnóstico de embolia pulmonar? En este contexto, se nos presenta, yo esto lo paso rápido nada más, cuáles son los criterios para el diagnóstico y sobre todo para la exclusión de embolia pulmonar. Porque una cosa es decir que la tiene y otra cosa es decir tratar de descartarla, que no es menor decir un paciente no tiene tromboembolia pulmonar. Entonces yo acá se los resumo, dice un escaneo de perfusión pulmonar normal los últimos 3 meses de seguimiento del resultado. Esto lo paso rápido porque ahora lo vamos a ver en detalle. Tengo criterios positivos también para el diagnóstico de embolia de pulmón. Y en este caso yo lo que les muestro acá es la sospecha clínica que uno debe tener de acuerdo a los hallazgos. La columna de la derecha, donde ustedes ven todos los porcentajes, le dice el porcentaje de pacientes que tuvo tal síntoma, tal signo y que después se confirmó la embolia pulmonar. Entonces, por ejemplo, como ustedes están viendo, la taquicardia es un hallazgo clínico semiológico que estuvo en el 100% de los pacientes que tuvieron tromboembolismo pulmonar o enfermedad tromboembólica pulmonar. El que le sigue en importancia es la disnea en reposo o en ejercicio, pero de inicio súbito, y luego la taquimnea. Pero fíjense que la taquicardia es un hallazgo no menor a tener en cuenta. Dentro de esto es uno de los parámetros, repito, clínicos semiológicos que se usan para los scores, en los cuales uno comienza a tratar de incluir los pacientes con cierta sospecha clínica. Y acá yo les estoy mostrando lo que es el score de Wells. Seguramente todos habrán escuchado o leído que hay un score que se llama score de Wiki y otro que es el score de Wells. El que es más clínico es el score de Wells porque fíjense que no tengo prácticamente ningún estudio complementario, sino antecedentes personales patológicos o familiares, pero no necesito una presión arterial parcial de dióxido de oxígeno para tratar de categorizar ese paciente, que sí lo necesito en el wiki. En este caso, el sistema de score de Wells simplificado, que es el que yo les estoy mostrando, les pone en una columna a la izquierda los hallazgos y al otro, en la columna de la derecha, el puntaje que tiene el hallazgo positivo, ¿no? Tenemos una serie de puntajes
hacia la derecha, donde se incluye, por ejemplo, síntomas o signos clínicos de trombosis venosa profunda. Recién lo veíamos en el examen con el aumento del diámetro del miembro inferior izquierdo, en la imagen que les mostraba. Frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto, que lo vimos que era un hallazgo que estaba en el 100% de los pacientes, esa taquicardia. Inmovilización o cirugía en los últimos 4 meses. Esto es un dato fuertísimo como valor predictivo positivo para sospechar trombosis. Este, y le digo clínicamente y desde mi parte trabajo como médico forense al lugar del hecho, no son pocas las veces que hemos tenido que ir a buscar pacientes que en un postquirúrgico, en el alta, en su casa, no comienzan con la movilización y ante un evento determinado que los obliga a movilizarse y levantarse, por ejemplo, como para ir al baño, a los 4 pasos de que se levantaron de la cama hacen una muerte súbita. Y en casi todas las autopsias de esos pacientes terminamos encontrando embolias en silla de montar. Entonces, la inmovilización y la cirugía en los últimos 4 meses es un dato a tener en cuenta, ¿sí? Historia previa también de trombosis venosa profunda o de embolia pulmonar, hemoptisis y antecedentes también oncológicos de tratamiento activo, por ejemplo, de un cáncer dentro de los últimos 6 meses. Todo eso va a tener un valor asignado y de acuerdo al resultado global que yo tenga, lo voy a categorizar en riesgo. Entonces, acá abajo ustedes ven que les dice la categoría del score en el seguimiento. Y más allá de estos valores, yo se los presento ahora resumidos, donde si yo tengo más de 6 puntos en ese score de Wells, el riesgo es alto. ¿Qué significa que el riesgo es algo alto? Que tengo un 78%, es decir, casi un 80% de probabilidad de que ese paciente tenga un tromboembolismo pulmonar. Si el score de Wells me da un valor menor, es decir, entre 2,5 y 5,5, el riesgo es moderado, alrededor del 30% de los pacientes con esos hallazgos van a tener tromboembolia pulmonar. Y si es menor a 2, el riesgo es bajo, es decir, la probabilidad de que tenga un tromboembolismo pulmonar es baja. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Me voy explicando? Sí, doc. Y acá le presento a la derecha el otro score que no lo vamos a ver, que es el score de Wiki. Lo están viendo. En ese score de Wiki también categorizo edad, eventos pulmonares previos, cirugía reciente, frecuencia cardíaca, presión arterial de dióxido de carbono, etcétera, radiografía de tórax. Entonces acá ya tenemos que tener ciertos métodos complementarios para incluirlos en este score. No digo que no tenga valor, sino digo solamente que en la clase no lo voy a desarrollar, sino que me baso más en lo clínico. Todas las guías de consenso de tromboembolia venosa recomiendan el uso de predictores clínicos, como recién veíamos, score de Wiki, score de Wells, hay otros más, nada más que yo solamente cuento esto. Tener en cuenta el aumento del diámetro de miembros inferiores izquierdos mayor a 2 centímetros en ciertos reparos anatómicos que uno debería medir. Hay veces que es muy evidente, voy a decir, bueno, una pierna es el doble prácticamente de la otra pierna, pero lo correcto sería medir a nivel maleolar, en la protuberancia tibial superior y a nivel medio del gemelo, digamos. Y también es importante esto del predictor clínico de riesgo, porque hay algo que todos habrán escuchado y que estarán pensando, dicen, bueno, en todo paciente con tromboembolismo pulmonar o sospecha de embolia pulmonar, tenemos este dato de valor que era el dímero D, que todo el mundo lo usaba y se sigue usando y mucho en verdad, pero lo que tiene más que para el diagnóstico es para la exclusión del diagnóstico, ¿sí? Es decir, un dímero D negativo prácticamente me excluye el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, pero un dímero D positivo no me lo confirma, es un dato más que yo tengo a favor. Entonces, repito, el dosaje del dímero D, que varía de acuerdo al laboratorio y los puntos de corte que cada uno tenga, pero un dímero D negativo en principio excluye la sospecha clínica de tromboembolia pulmonar. Y un dímero D positivo no me lo confirma, sino que es un dato más a favor que tengo. O sea, me sirve como exclusión. En pacientes sin factores de riesgo importantes, tener en cuenta también antecedentes familiares de trombosis venosa profunda y descartar factores hereditarios como la trombofilia. Las trombofilias son las que uno más tiene que tener en cuenta en pacientes jóvenes, en pacientes inmunológicos o reumatológicos, decimos nosotros, con lupus, síndrome antifosfolipídico, en pacientes que tengan, recién le nombrábamos nosotros cáncer, pero en realidad no es cualquier cáncer, sino los que más se vinculan con eventos tromboembólicos son adenocarcinomas mucosecretantes, dentro de ellos páncreas, colon, suelen ser los más frecuentes,
De hecho, recuerden desde semiología cuando nosotros le decíamos la tromboflebitis migratoria de Trousseau en el contexto del adenocarcinoma mucosecretante de páncreas. Vamos a tratar de terminar, que ya faltan 10 minutos. Los test para evaluación de trombofilia, que es lo que recontaba recién, no están indicados en aquellos pacientes en los que ocurre un primer episodio de trombosis venosa profunda. Y más allá del episodio, también es importante el sitio anatómico donde se produzca. No es lo mismo tener una trombosis venosa profunda en una vena de la pierna que hacer una trombosis de la vena porta o una trombosis subclavia. Y depende también de la edad, lo que yo pienso. En el segundo ítem dice, por otra parte, perdón, la causa frecuente de trombosis venosa profunda recurrente son dosis subterapéuticas de anticonceptivos orales. También la trombocitopenia inducida por heparina, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno instaura el tratamiento, porque si bien tengo trombocitopenia, en el caso uno podría pensar que la coagulación está disminuida, sin embargo en la trombocitopenia inducida por heparina tengo un riesgo aumentado de hacer trombosis y embolia, y también esto de las anormalidades de estructura anatómicas. Otros incluyen como factores de riesgo los síndromes mieloproliferativos, y al último le ponemos, que es excepcional, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Doc, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? En caso de que tengamos una trombosis portal o subclavia, ¿aumenta o la frecuencia en la que se puede dar un TEPA? No, no es que aumente la frecuencia, sino cuando vos haces trombosis en sitios que nosotros decimos, ver una trombosis venosa profunda en una pierna es relativamente frecuente. Ahora, si a vos te dicen, hiciste una trombosis de la porta, eso tiene que ser el disparador para que abra los ojos y decir, acá probablemente haya alguna trombofilia de base, porque no es Ah, bien. frecuente que uno haya. Entonces, más que el riesgo aumentado de probabilidad de TEPA, de hecho vos me decís, una trombosis en la porta, la probabilidad de que te haga una embolia de pulmón es prácticamente nula, porque vas a tener el primer filtro que va a ser el hígado. Si recordamos que la porta está formada por esplénica, mesentérica superior y mesentérica inferior, se forma la porta, pero filtra en el hígado, o sea, la chance de que una trombosis de vena porta te haga embolia de pulmón es nula. Si una trombosis Perfecto. suprahepática en un Budd-Chiari, por ejemplo, ahora, una trombosis de una vena subclavia, sí tenés probabilidad de hacer tromboembolia pulmonar. Lo que es baja la probabilidad que hagas una muerte súbita, porque el calibre de la subclavia es chiquito como para hacer una embolia de silla montar. Si en miembro inferior el peligro es mayor. Pero a lo que voy, estas trombosis en sitios anatómicos raros, uno las tiene que tener en cuenta pensando en trombofilias y que es raro que sea por una malformación anatómica. Casi siempre si es un paciente joven y hace una trombosis en un sitio anatómico no frecuente, porta esplénica, subclavia, uno tiene que buscar activamente una trombofilia. Y si es joven y mujer, lupus y síndrome antifosfolipídico. Así, lupus y síndrome antifosfolipídico es lo que más tengo que buscar para tratar de descartarlo o confirmarlo para prevenir todos estos eventos. Pero no es que Bien, aumente el riesgo de TEPA, digamos. perfecto, gracias. No de nada. Eh, y este artículo del New England Journal que saqué es del año 2019, ahí abajo se los dice, yo después se los mando. Dice diagnóstico de embolia de pulmón ajustando el dímero D con la probabilidad clínica. Y esto también es importante. Uno siempre tiene que tener en cuenta la probabilidad clínica para la interpretación del método complementario. Repito, siempre tenés que tener en cuenta la probabilidad clínica para la interpretación del método complementario. Esto es de ese mismo artículo, lo vamos a resumir. Ahí les muestra arriba que enrolaron o incluyeron en ese estudio 2.017 pacientes con síntomas o signos de embolia pulmonar. Lo fueron evaluando y fueron haciendo el seguimiento, fíjense, con el dímero D en todos, ¿no? Bueno, es medio largo de explicar, pero van mostrando y fueron haciendo el seguimiento del dímero D junto con estudios de imágenes, tomografías o radiografías, y van haciendo el seguimiento a los meses y se van encontrando. Por ejemplo, vamos a mostrar una alza. De esos 2.017 pacientes que incluyeron, 1.752 tenían eso que dice CPPT, es la probabilidad pretest clínica de que tenga una embolia pulmonar. De esos 2017, 1.752 tenían baja probabilidad clínica pretest. Es decir, un riesgo clínico, yo les dijera, dentro de lo que vimos, un score de Wells bajo, menor a 3. Le hicieron el dímero D y de esos 1.752 pacientes, 1.285 tuvieron un test negativo
y 467 tuvieron un test positivo. Fíjense de ellos con baja probabilidad clínica y con dímero D negativo, que es la columna, el algoritmo en la parte de la izquierda, directamente van al último y dice que ningún paciente, 0 paciente, tuvo un evento tromboembólico a los 90 días. ¿Sí? 9 pacientes, como le dice afuera, fueron perdidos en el seguimiento del estudio. Es decir, una probabilidad pretest baja con un dímero D negativo, ningún paciente, 0 paciente, tuvo eventos tromboembólicos a los 90 días. Ahora me voy. De esos 1.752 pacientes a los cuales se le hizo el dímero D y de 1.700, solo 467 tuvieron un test positivo, repito, con probabilidad clínica pretest baja. Se le hizo, como tenían el dímero D positivo, un estudio por imagen. De esos 467 pacientes que tenían dímero D con baja probabilidad clínica, 87 encontraron en las imágenes una embolia pulmonar inicial. ¿Sí? Y 380 no tenían embolia pulmonar en los estudios por imágenes. De esos 4 se le perdieron el seguimiento. Entonces, si vamos al resumen, volvemos. De 1.752, con baja probabilidad clínica, 1.280 tuvieron test de dímero D negativo y ninguno hizo un evento tromboembólico. De esos 1.752, 460 tuvieron dímero D positivo. Y de esos, a lo largo del tiempo, solamente 2 pacientes tuvieron un evento tromboembólico a los 90 días. ¿Qué les resumo con esto? Que de prácticamente 1.800 pacientes de baja probabilidad clínica con dímero D positivo, de 1.700 solamente terminaron 2 pacientes teniendo un evento tromboembólico a los 90 días. Es una probabilidad bajísima. Y así podríamos analizar cada columna, pero me interesa que veamos otra cosa. En conceptos recientes de tromboembolia pulmonar, esto sí, fíjense, es como el algoritmo de actuación, en este caso, dice sospecha de embolia pulmonar, donde está incluida nueva disnea o empeoramiento de disnea nueva, de disnea ya conocida, dolor de pecho, hipotensión sostenida sin otra causa obvia. Hago la probabilidad clínica, el acercamiento por la probabilidad clínica, veo la estabilidad hemodinámica. Hacia la derecha, un segundito. Hacia la derecha veo pacientes que estén hemodinámicamente inestables y hacia la izquierda pacientes que estén hemodinámicamente estables. Vamos primero con los estables. De los que están hemodinámicamente estables, tengo los que los divido en probabilidad clínica baja o intermedia o probabilidad clínica alta. Vamos a seguir. Repito, entonces. Tengo probabilidad clínica baja y alta probabilidad clínica. De los que tengo baja probabilidad clínica, le hago el test del dímero D. Si el test del dímero D me da normal, rule out, es decir, descarto la embolia pulmonar. Descarto la embolia pulmonar. Repito, categorizo al paciente según el riesgo clínico y veo la estabilidad hemodinámica. ¿Cómo la veo? Básicamente con la tensión arterial. Paciente que está con tensión arterial que la puede mantener o paciente que está inestable con la tensión arterial. Dentro de este paciente que está estable con la tensión arterial, veo el riesgo clínico. A los que son bajos o intermedios, le pido el dímero D. Si el riesgo clínico es bajo o intermedio, con un dímero D negativo normal, descarto tromboembolia pulmonar. Ahora, si el dímero D me da elevado, lo tengo que llevar a un estudio por imagen, que es una tomografía multicorte. Si la tomografía me da negativa, ahí les voy a correr más para abajo, me puede dar negativa, entonces también descarto el tromboembolismo, o me puede confirmar el tromboembolismo. Y si vamos hacia el otro lado, tengo inestabilidad hemodinámica, un paciente puede estar críticamente enfermo, y puede estar críticamente enfermo y aparte tener alto riesgo o alta probabilidad clínica. Y ahí dice, ¿tengo disponible tomografía o no tengo disponible tomografía? Si tengo disponible tomografía, me voy para acá. Le hago la tomografía y veo si lo confirmo o si lo descarto. Ahora, si un paciente en el cual no tengo tomografía
o en un paciente que está críticamente afectado o enfermo con alta probabilidad clínica, directamente lo tengo que hacer es una, fíjense que le dice ahí, ecocardiografía